Muy buenos días nuevamente. Bienvenidos al Museo de la Historia de San Germán. Ustedes saben que este museo es producto del Círculo de Recreo, una organización que lleva operando continuamente desde 1880. Las actas las tenemos en la biblioteca del museo, aquí al frente, una tras otra. Todos los chismes de San Germán están ahí grabados. Desde los 1800, cuando escribían con una letra cursiva bien difícil de entender, todo eso es un tesoro que tenemos en la biblioteca Flor Arce Balzac. Quiero reconocer diferentes personalidades que están con nosotros. En primer lugar, nos honra con su presencia el alcalde de nuestra ciudad, Virgilio Olivera. Nos place contar con el director ejecutivo de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana, el doctor José Luis Colón. Tengo que reconocer a los compañeros del Instituto de Cultura, la directora de Apoyo a las Artes, estuvo con nosotros ayer, Albeira Rodríguez, y tenemos con nosotros a la persona que ha estado coordinando esta actividad junto al museo, el compañero Pablo Crespo, que está en la parte de atrás. No puedo dejar de pedirle a los compañeros de la Junta de Directores del Museo y del Círculo de Recreo que se pongan de pie, que han logrado esto y muchas de las cosas que estamos haciendo para esta campechada y con San Germán. El presidente de la Academia de la Historia de San Germán, doctor Carlos Rivera Vélez. Y quiero darle un turno al doctor José Luis Colón, que nos hable de un recién inaugurado museo en esta misma calle donde estamos, que vale la pena visitar. Un trabajo de reparación de calidad increíble, indiscutible. Tienen que ver la casa de Lola y le voy a pedir que venga acá y nos hable un poco sobre el museo. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias al doctor Yuch por la oportunidad. Saludo al señor alcalde, a los colegas y amigos del panel. El viernes en la tarde, la Universidad Interamericana, luego de un proceso bastante intenso de 4 meses, pudo realizar el sueño programado para esta campechada de restaurar y reabrir la Casa Museo Aurelio Tió, que obviamente contiene su mobiliario, sus características que ya el amigo arquitecto y doctor Jorge Ortiz Colón compartió con nosotros en la charla anterior. Y más que ese contenido y ese inventario, estamos sumamente felices de haber podido reabrir la casa, que está majestuosa, está remozada, y les invitamos. Ya el señor alcalde ha emitido la orden que nadie sale de San Germán si no ha ido a la Casa Tió. Así que les invitamos. Ayer estuvimos un día extraordinario, casi 700 personas visitaron el museo, todavía eran las 10 de la noche y estábamos ofreciendo recorrido. Nos acompañó Nitza Tufiño, la hija del maestro Rafael Tufiño, y otras personalidades. La casa, esta es una primera etapa, ¿verdad? La restauración, el acondicionamiento. Ahora nos dirigimos a tratar de conseguir los fondos correspondientes para poder trabajar con lo que yo considero que es su mayor tesoro, que es el acervo documental, el epistolario, los documentos de Lola Rodríguez de Tió, para que puedan estar disponibles al público en general y que podamos convertirnos, tanto el museo como San Germán y la Universidad Interamericana, en ese nicho de intercambio académico a nivel internacional, para seguir difundiendo la obra de nuestra poeta y de la mujer que quizás más reconocimiento internacional en el mundo académico y de las letras que tiene, que es nuestra gran, siempre recordada Lola Rodríguez de Tió. Así que los invitamos. A esta hora se está dando un recorrido guiado, pero vamos a estar allí todo el día, toda la noche, esperándolos
para que puedan disfrutar de este trabajo que se ha realizado y que el presidente de la universidad haber aceptado el reto de hacer una inversión de cerca de $750,000 en estos tiempos en que hay que tirar el peso y en que hay que buscar muchos estudiantes para lograr la matrícula, es sinónimo del compromiso que tiene la universidad con seguir respaldando y difundiendo la obra de Lola y el enriquecimiento de nuestro acervo documental puertorriqueño. Así que los invitamos a que pasen por la Casa Museo Aurelio Tío, que está aquí en el próximo bloque, en la misma calle Dr. Vega. Así que muchas gracias y que disfruten el día. Muchas gracias. Voy a relatarle ahora cómo es que nace estos cuadernos de la historia de San Germán. El alcalde me honró en la distinción de que ayudara a organizar las actividades de los 450 años de San Germán, de estar localizado aquí en las lomas de Santa Marta. En ese comité se quería dejar un legado a nuestro pueblo, que cuando se cumplan 500 años, pues vean qué se sabía de la historia de San Germán cuando se celebraron los 450. Un legado que pudiera estar en la biblioteca de toda familia sangermeña. Fue así donde salió la idea de hacer un cuaderno de la historia, y le pedí al señor alcalde, que usualmente nosotros pedimos ayuda a los historiadores, a los humanistas, mira, ayúdanos con esta actividad, y usualmente lo hacen gustosamente, y esta vez yo le dije, señor alcalde, vamos a tener un per diem para esas personas que nos ayudan. Hicimos una lista de los que están, de los primeros que empezaron, no todos están en la lista lamentablemente, pero los primeros que comenzaron, que dijeron que sí a este proyecto, y se le dio ese per diem, y logramos, luego de largas horas de edición, y aquí está la doctora María Dolores Bodega, que esa señora se merece un gran aplauso por su extenso trabajo. Y si usted encuentra que le falta una coma o un punto, no es ella, fui yo que me olvidé pasarlo en la computadora, porque estoy seguro que a ella no se le quedó ninguno. También la Interamericana nos ayudó en esa presentación. Como punto final y bien importante, una firma netamente sangermeña. Estoy hablando de Fría Impress y Mari Rosado, que no la veo por aquí, ¿verdad? Se excusó Mari, pero hay que darle el agradecimiento porque todos estos cuadernos están siendo impresos y donados por Free Impress. Yo voy a dejar que el alcalde le siga contando sobre este proceso, y voy a pedir al alcalde que venga al micrófono un momento. Muy buen día para todos y todas. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad. Pues sin duda alguna que para mí como alcalde es un gran honor poder dirigir esta ciudad en un momento tan histórico como el que estamos viviendo todos los sangermeños y los puertorriqueños. La celebración de los 450 años de estar aquí en las lomas de Santa Marta ha sido notable en todo Puerto Rico. Y si bien hay que distinguir al doctor Yuch, que ha sido el presidente de la Junta que dirige también los trabajos y la coordinación de eventos de los 450 años, esto ha sido un trabajo colectivo que yo quiero agradecer como alcalde, porque el Instituto de Cultura Puertorriqueña se ha unido en este gran evento, y todo surge gracias a hace poco más de un año el señor gobernador firmó precisamente aquí en San Germán la orden ejecutiva que daba paso a la celebración de los 450 años de San Germán, e invitaba y exhortaba
a que todos nos uniéramos en esta celebración, pero hacia una celebración de Puerto Rico completo. De tal forma que esto ha trascendido a San Germán y podemos ver hoy como el Departamento de Educación esta semana dedicó a San Germán la Semana de la Puertorriqueñidad, donde sobre 856 escuelas en todo Puerto Rico, todas las escuelas del sistema público del país, celebraban la historia de nuestra hermosa ciudad de San Germán. Vemos como también el desfile nacional de Puerto Rico, este próximo año 2024, se le dedica a San Germán. Así que no tan solo estamos hablando a nivel de Puerto Rico, sino que le hablaremos al mundo entero sobre todos los atributos que tiene esta preciosa tierra de aquí, de las Lomas de Santa Marta. Y asociaciones como Hecho en Puerto Rico, que son asociaciones que agrupan a los distintos productores del país que producen y hacen sus productos aquí en Puerto Rico, también establecieron su feria anual aquí en San Germán. Y la campechada, pues sin duda alguna que es el evento más importante cultural de todo Puerto Rico que realiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y que quiero agradecer al director ejecutivo Carlos, que desde el día número 1 y a todo su equipo de trabajo han sido pieza clave para que hoy podamos disfrutar, entre ayer y hoy, de este magno evento en nuestra ciudad, que han llegado miles de personas a conocer sobre la grandeza de la historia que tiene San Germán. Porque hablar de San Germán es hablar de las raíces de Puerto Rico. No podemos distinguir a nuestra ciudad solamente a nivel local, sino las grandes aportaciones que ha hecho a nivel de Puerto Rico, a nivel de las Américas. Tenemos aquí en nuestra ciudad el Port Arthur, una estructura que data del 1606, de las primeras en las Américas, y cómo al día de hoy sigue siendo imponente en esa loma, trascendiendo siglos de generaciones. Así que una de las cosas importantes para mí como alcalde no tan solo es hablar de nuestra historia, de nuestra cultura, nuestras raíces como sangermeños, como puertorriqueños, sino también cuál va a ser el legado a nuestras futuras generaciones de estas celebraciones. Que todos podamos recordar al pasar el tiempo de la gran celebración de los 450 años de San Germán estar establecido en las Lomas de Santa Marta. Y hemos sido bien proactivos en conmemorar nuestra celebración el año entero, dándole paso a distintos eventos en la ciudad, precisamente para que San Germán luzca como hoy, para que San Germán se dé a conocer, para que todos podamos conocer de la historia de la formación de Puerto Rico desde San Germán. Y una de las cosas que hemos encomendado y de los datos importantes que ha dejado esta celebración, podemos destacar, entre muchos, pero podemos destacar la inversión que se ha hecho en nuestro distrito histórico, como la preservación precisamente de este museo donde estamos, que hicimos una inversión para mantener este museo. Ustedes pueden ver en la parte exterior cómo se trabajó el exterior, y ahora recientemente también hubo unos trabajos aquí en el interior, precisamente para que nuestras futuras generaciones puedan continuar disfrutando de una riqueza cultural como es este museo. De igual modo, en el día de ayer firmamos con el Instituto de Cultura Puertorriqueña la digitalización de nuestro archivo histórico, un archivo que va a quedar para nuestras futuras generaciones, para que se pueda continuar la investigación que posiblemente hoy no ha podido trascender, porque tienen que llegar a nuestro archivo para de forma presencial poder estudiarlo. Pues ahora se va a poder estudiar a distancia de forma digital. Vamos a hacer una inversión en nuestro distrito histórico de preservación de nuestro distrito. Y recientemente lo que vamos a estar presentando aquí hoy se encomendó al Museo de Historia de San Germán, el que pudiéramos recoger la historia
de nuestro pueblo y plasmarla en un cuaderno, como mencionó el doctor George, para que todos podamos conocer, para que todos podamos estudiar, para que todos podamos tener en nuestra casa y pasarla a nuestras generaciones de lo que ha sido la historia, la vida, la trascendencia de San Germán al pasar los 4 siglos que hemos estado celebrando, 4 siglos y medio de estar aquí. Se dice fácil, pero ha sido mucho tiempo. Y recoger en un cuaderno, que este es el primer tomo, pues sin duda alguna que no ha sido tarea fácil, pero yo quiero agradecer a todos los historiadores, a todos los escritores que han aportado su granito de arena, a todas las entidades cívicas y culturales de San Germán que se han unido, que han sido parte clave y fundamental del éxito de esta celebración, porque la celebración de los 450 años es una celebración de todos, que nos enorgullece, que nos resalta y que tenemos que continuar, que Puerto Rico conozca, que nuestros niños conozcan. Por eso es la integración del Departamento de Educación, que todos podamos trascender de las fronteras de San Germán, que Puerto Rico y el mundo entero conozca quiénes somos los sangermeños desde hace 450 años. Muchas gracias y bendiciones para todos. Voy a pedirle simbólicamente al doctor Manuel Ramírez Soto, presidente del Círculo de Recreo, que vaya donde el señor Jorge Lamboy, coja 4 ejemplares y se lo haga llegar a la mesa presidencial. Es la primera develación, que se corra la cortina y seguido vamos a pausar por unos minutos en lo que le distribuye un cuaderno a todos ustedes. Sí, quiero, y me disculpan, quiero destacar también la importancia que ha tenido la Universidad Interamericana aquí en esta gran celebración. Desde el día número 1 han estado colaborando con nosotros en todos los eventos y hoy son parte también de esta gran celebración. Así que mi agradecimiento a la Universidad Interamericana, a la Junta de Síndicos, a la rectora interina que estuvo con nosotros, ha estado también con nosotros en la mayoría de las actividades. Han sido pieza clave y fundamental para todas las celebraciones. Así que mi agradecimiento a la Universidad Interamericana. La verdad es que el Poli está aportando un acervo cultural de calidad con la comunidad. Es un nuevo renacer de esta relación entre la universidad y el pueblo y nosotros mismos. Nuestras actividades las hacemos en conjunto con le tengo que decir Poli, porque sé que es la Universidad Interamericana de Puerto Rico, pero aquí en San Germán se le dice Poli, ¿verdad? El Politécnico, el Instituto Politécnico. Se presentó en este salón el libro del doctor José Luis Colón hace poco. O sea, no lo hicieron allá, ellos quisieron hacerlo en el pueblo, para que el pueblo tenga oportunidad de disfrutarlo y ese entrelace entre universidad y pueblo. Así que gracias, rectora Vilma Martínez, por esa apertura y esperamos continuar colaborando en los años próximos. Bueno, vamos a pasar ahora a una presentación de la primera mesa
tenemos una mesa, se le va a dar 20 minutos a cada uno de los distinguidos autores a explicar su trabajo. El tema de esta primera mesa es San Germán, el inicio de una historia. Y el primero que va a hablar es el doctor Luis Caldera Ortiz. Fundación de San Germán y sus distintos asentamientos. Adelante, doctor. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Me uno también al mensaje protocolar. Yush, al alcalde Honorable Virgilio. Muchas gracias también a los presentes por estar aquí. Esta campechada ha sido excelente. Felicitaciones a todas las entidades que han estado trabajando, el Instituto de Cultura, municipios, Universidad Interamericana, instituciones cívicas. Como dicen por ahí, en la fuerza está la unión, la unión está en la fuerza. Así que prácticamente este tipo de actividades hace falta. Así que esperemos, ojalá, que esto se siga promoviendo, no solamente en San Germán, sino en otras partes de Puerto Rico, que sea un renacer también cultural, que sea acompañado con la historia también. Pues, el tema mío de hoy, Fundación de San Germán en distintos asentamientos, varios tópicos a tocar en estos 20 minutos. Pues la Fundación de San Germán, ya la historiografía ya por los pasados 100 años, pues, ha estado bastante concisa y precisa en que la fundación como San Germán se da entre 1511 y 1512, pues obviamente según la época, los documentos a la mano, pues los historiadores y los investigadores emiten sus juicios y las exponen. Así que un dato muy interesante es que San Germán tuvo varias movidas en ese periodo vamos a decir migratorio, vamos a decirlo en tiempos modernos, pero en aquella época había algunas necesidades. El siglo XVI era muy diferente a estos tiempos. Pues en aquella época prácticamente la situación a veces de España con otras potencias europeas como Francia, pues eran también razones que tenían repercusión en el Caribe. Y San Germán cae bajo esa ecuación que en esos primeros 50, 70 años de historia me han marcado, ¿verdad?, de una lucha por sobrevivir, vamos a decirlo de esta forma. Así que un ejemplo de esta mudanza de San Germán a varios asentamientos, pues inicialmente en 1508 pues tenemos la Villa de Tabara, luego Cristóbal de Sotomayor la mueve en el área noroeste, es decir, entre lo que es Añasco, Aguada, teniendo el río Guarabo muy cerca, ya que en aquel tiempo el río Guarabo era bien importante en términos marítimos. Así que pues ese San Germán inicial pues se entiende a base de las descripciones realizadas en la década de 1520, cómo estaba establecido la cercanía del asentamiento urbano primitivo, pues cercano a la costa del río Guarabo, Añasco y Aguada, pues nos da una idea de esa cercanía. Ese San Germán el Viejo, que también se le conoce, ha indicado también en los documentos, pues antes de la fundación de la ciudad de Puerto Rico, pues San Germán el Viejo era donde se hacían prácticamente todas las operaciones logísticas del Caribe primitivo. Pues es decir, cuando venían de la península, parabas aquí en el área de Aguada, porque San Germán el Viejo, población transuente, unos se quedaban, otros seguían hacia la Española. Así que por lo tanto, prácticamente las principales autoridades, oficiales reales, incluso hasta la catedral inicial estaba en el área noroeste. ¿Qué significa? Que San Germán el Viejo, en un momento dado, pues se daban todas las actividades económicas más importantes de la isla. En un proceso importante, en un periodo bien importante, en donde está surgiendo los primeros pasos de la colonización aquí en Puerto Rico. Bien importante en ese periodo de San Germán el Viejo, la prioridad del gobierno, del monarca, era la evangelización del indio. Prácticamente, pues un ejemplo de eso son las encomiendas. Hay otras ideas que se establecieron, pero fueron más evidentes en la española, se trataron de implementar en Puerto Rico, pero no tuvieron tanto éxito. Por lo tanto, el sistema de encomiendas se mantuvo bastante presente en esas primeras 2 décadas de colonización. Así que luego de la fundación de la ciudad de Puerto Rico, todo el aparato, vamos a decirlo, gubernamental en tiempos presentes, en tiempos de la época militar, se mueve a lo que hoy conocemos como el Viejo San Juan. Así que ahí es que empieza, vamos a decir, el periodo que empiezan los problemas en esta región, en el área noroeste, cuando empiezan los problemas en el sentido de que España empieza a tener enemigos. Francia es uno de ellos. Así que los franceses empezaron a enviar piratas,
luego corsario, con la intención de hacer daño. Así que la costa noroeste se volvió bastante vulnerable y entre 1528 hasta el 1556, prácticamente de 3 a 4 incendios grandes destruyeron lo que fue la villa, sin contar los incendios esporádicos que también se causaban, que prácticamente por haber sido más de 15 o 20. ¿Qué significa esto? Que prácticamente era zona insegura. Por lo tanto, pues, a pesar de que para allá, para 1549, los vecinos pedían al rey que se les hiciera un morro similar al de la ciudad de Puerto Rico, con ese morro hubiese sido más fácil esa presencia de San Germán en el noroeste, pero obviamente esas peticiones nunca fueron tomadas en consideración, así que para 1556 se traslada al asentamiento, lo que conocemos como Guayanilla, y en los documentos de ahí en adelante pues empieza a identificarse como la villa de Guayanilla. ¿Qué significa esto? Porque ya cada traslado pues hay una denominación distinta, lo que es el núcleo del casco urbano, que eso es lo que significaba cuando se fundaba un asentamiento. Cuando se fundaba ese asentamiento se estableció una plaza, una iglesia, y alrededor de esa plaza se establecían las principales estructuras públicas. Luego de ese casco urbano se le conocía como partido, la geografía, en donde los vecinos de ese pueblo, en el siglo XVI, donde los vecinos de ese pueblo tenían los terrenos para tener su hacienda, es decir, sus actividades económicas, como tal. Así que pues eso es bien importante, ¿verdad? En este siglo XVI esta dinámica funcionaba de esa forma, de acorde a las leyes establecidas en aquel tiempo, que en la primera etapa de San Germán el Viejo, prácticamente la autorización venía del monarca. Luego del descubrimiento de las tierras de Nueva España, la colonización del Perú, pues nuevas leyes se van haciendo. Una de ellas tenemos la de Carlos V, 1521, pues en el Caribe se hicieron unas especiales en el 1528, y ahí se fueron utilizadas muy poco tiempo. Por ejemplo, la villa de Montecristi se fundó en la isla de la Española, fueron utilizadas estas ordenanzas de 1528, y aquí en la isla de San Juan, prácticamente en el 1533, Ascenso de Villanueva, se le otorgó un permiso fundacional en la zona que hoy conocemos como Jayuya y el Otobao, lo que es la parte baja de Arecibo. Obviamente, pues en el 1536, en términos legales, de orden, pues la villa de Villanueva sí existe, pero en términos físicos no, porque obviamente si hoy en día viajar de San Juan a Jayuya nos toma más de 2 horas, imagínense en el siglo XVI que prácticamente lo que habían pequeños caminos indígenas, como bien dice el colega Jorge Colón, de herraduras. Así que en aquella época transportar materiales, construir, pues hubiese sido una hazaña casi imposible, por no decir imposible. Pues obviamente la tecnología no permitió que se estableciera la villa de Villanueva. Pues la ley más importante en términos fundacionales viene siendo la de 1573, la ley de Felipe II. En las leyes del rey, pues prácticamente establecían cómo debían ir las calles, cómo debían hacer los permisos, cómo debía ser la propuesta, qué temática como tal, y prácticamente la recopilación de 1681, el 85% de las leyes recopiladas son producto de la ley de 1573. ¿Qué quiere decir? Que entre el siglo XVI, XVII, incluso hasta el XVIII, en términos legales, pues fueron las leyes de 1573, los estatutos, las principales. Bien importante, y para no salirme tanto de lo que es el marco legislativo, pues las leyes eran reales en el siglo XVI, pero ya para el siglo XVIII era irreal, en el sentido de que la población de Puerto Rico había crecido tanto que ya no iba con los estatutos de las cantidades de vecinos, porque en el siglo XVI para establecer un pueblo eran 30, 50 para una villa, y para las ciudades un poco más, como unas 80 así aproximadamente. Así que ya en el siglo XVIII la población había crecido bastante, así que las leyes no eran funcionales entre ambos siglos diferentes. Pues también había comentado lo que es el papel de la iglesia, la evangelización del indio, que fue bien importante. Las fundaciones de los pueblos, unión de iglesia y estado. Tenemos la parte eclesiástica, que se establece en la iglesia, y tenemos la parte representativa del rey, que es la milicia, que las milicias eran las que dirigían los poblados en aquel entonces, y eso fue bastante así, hasta 1812, ¿verdad? Para ser más preciso. Como tal, siguiendo con San Germán, la era de la Villa Guayanilla tomó 17 años. Contrario a las tumultuosas aguas del Canal de la Mona, que era tránsito cotidiano de los corsarios y del contrabando, porque la realidad es que la costa oeste contrabando fue la principal actividad económica del área suroeste por más de 200 años. ¿Pero por qué? Ya que un viaje de aquí de esta área al viejo San Juan tomaba más de 12 días. Ustedes se podrán imaginar 12 días, tendrían que hacer como una especie de testamento. Y claro, no podías ir solo, porque obviamente si te ibas por los montes,
pues posiblemente una manada de cerdos realengo iba a estar pendiente, ya que en aquella época el cerdo no era casi domesticado, sino que era prácticamente era difícil, así que por lo tanto la carne principal alimenticia era proveniente de la res. Así que prácticamente esas dinámicas, junto en épocas donde en la ciudad de Puerto Rico no se encontraba ropa, no se encontraban utensilios de cocina, elementos básicos del diario vivir, pues era más fácil conseguirlo por la vía del clandestinaje, negociando agua, leña, tabaco, carne vacuna y otros elementos más que se conseguían aquí y resolvían una necesidad, que es uno de los elementos más importantes que nos dice la historia. La necesidad es lo que mueve a la gente a hacer las cosas. Así que prácticamente ese contrabando no era de poca vergüenza. En muchas ocasiones sí era por pura necesidad de suplir ciertos elementos importantes para que así las actividades cotidianas de la región pudieran seguir funcionando como tal. Así que prácticamente la era de Guayanilla, pues el otro problema que hubo con Guayanilla, el gran problema de los indios caribes. Los indios caribes anualmente, ellos tenían una especie de tradición de salir de Guadalupe, de Martinica, e irnos hacia el oeste y empezar a atacar lugares donde habían asentamientos españoles. Pero obviamente en las costas del sur de Puerto Rico, pues hemos visto bastantes documentos que se metían por los diversos ríos, puertos, desde el área del antiguo Guayama, que es Patilla, hasta llegando hasta el área de Cabo Rojo. Así que prácticamente son innumerables. Siendo el incendio en noviembre, de hecho, casualmente a finales de noviembre de 1567, los indios caribes incendian casi por completo la villa de Guayanilla, incluyendo secuestraron más de 15 residentes de la zona. Así que prácticamente fue uno de los elementos que hace que se vaya replanteando moverse una vez más. Claro, nuestros amigos corsarios pues siguieron también acercándose a esta área. Así que para 1573, pues el Cabildo, junto con el gobernador Francisco de Solís, peticionan a la audiencia a Sevilla trasladar una vez más el asentamiento, y ahí es lo que llega a lo que conocemos la Loma de Santa Marta. Claro, bien importante, dos puntos bien importantes. Pues todavía en esos primeros años se identificaba como Nueva Salamanca. Eso es bien importante recalcarlo, y esto lo vemos en las crónicas, en los reportes de los obispos como Diego de Salamanca y otros más, incluso gobernadores. Así que prácticamente el nombre como San Germán se fue después adaptando poco a poco como tal. Otra cosa que nos dice la historia, a veces los miedos a los cambios pueden pasar, y así que en el siglo XVI estas cosas pasaban como también suceden en tiempos modernos. Irónicamente, para 1576, que aunque aquí las lomas de Santa Marta estaba alejado a varias leguas del puerto, de la costa, irónicamente una cuadrilla de 350 piratas franceses, guiados por un capitán molesto, ¿verdad? En aquella época, con la autoridad, con el cabildo aquí, pues se volvió un guía, una especie de guía, y estos corsarios asaltaron la villa de San Germán y la incendiaron parcialmente. Así que prácticamente, irónicamente, pues, a pocos años de haberse mudado, pues obviamente el asentamiento tuvo otro ataque, ¿verdad? Vamos a decir otra llegada sorpresiva, pero luego en 1576 las cosas se tranquilizaron y prácticamente todo surgió a conveniencia y acorde a lo que es la dinámica. Bien importante, a la hora de fundar un pueblo les comenté que había una seguridad militar que era la que representaba el gobernador en la zona. Para allá, para el 1573, cuando se establece aquí en las lomas de Santa Marta, pues había una persona con oficio de teniente de gobernador, que ese era el cargo militar principal. Pues había un cuerpo de milicia que le seguía en organigrama, capitán de milicia es uno de ellos. Así que durante las ramas eclesiásticas estaba representado por el párroco, que prácticamente era la persona encargada de administrar los tiempos que se recogían, y como tal, en aquellos tiempos todavía hasta en 1596 la parroquial de San Germán no era sustentada por el dinero de la gente, por el dinero de la Real Hacienda, sino todavía en esos primeros 23 años, 25 de la mudanza de Santa Marta, pues la parroquial era sustentada por la gente del pueblo. Así que prácticamente cuando vemos la historia de San Germán, también es una historia de mucha lucha por sobrevivir, y gracias a ese papel de estas primeras generaciones criollas que se establecieron aquí, porque hay que decirlo, ya para 1573, luego ya de casi 80 años de haberse iniciado el proceso de colonización aquí de la isla de San Juan, pues ya mayormente estos primeros, ¿verdad?, personas que se establecieron aquí ya eran descendientes
personas que habían nacido aquí en Puerto Rico, así que eran de los primeros criollos netamente isleños, así que obviamente ya esa era de conquistadores procedentes de la península, pues ya estaba quedándose al margen, como ya una parte ya no primaria, ya secundaria y terciaria, ya para términos genealógicos. Así que prácticamente ya hemos tomado. Y importante también lo que es la seguridad. Atado a la seguridad, es que todavía el cargo de teniente de gobernador estuvo como principal miembro de milicia prácticamente hasta mediados del siglo XVII. Luego cambia a teniente capitán a guerra, que se convierte como la persona que representaba al gobernador. Esta persona, cuando el gobernador llegaba de España, por recomendaciones de los oficiales generales allá en la fortaleza, pues le decían, mira, fulano de tal en la villa de San Germán puede ser un buen candidato a teniente capitán a guerra. Y prácticamente ese puesto estuvo prácticamente hasta mediados del siglo XVIII. No en 1692, como dicen, ¿verdad? Como está plasmado en nuestra historiografía, en donde en 1692 se indica que se fue suprimido. Realmente hemos visto cientos de documentos indicando que el puesto de teniente capitán a guerra fue el que siguió vigente después de 1692. Pues prácticamente ahí tenemos una idea. Ahora quiero enseñarle una serie de mapas. Una serie de mapas aquí que están en la presentación. Vamos a ver aquí. Ok, aquí tenemos unos mapas. No, Pablo, no está bien. Obviamente, pues, con la altura tú puedes observar si alguien viene a la distancia. Se hace un estudio que obviamente pues analizar toda la región. Quiero que te duele la mano y ahí es que se traslada. Claro, pero obviamente esto se hace antes, se hace la medición. Pues aquí tenemos un mapa, una muestra que tenemos de Panamá, de la ciudad de Baeza. Pues lo que les estoy comentando, cuando se fundaba una ciudad, pues tenemos la plaza en el centro, la iglesia, la plaza, que es la que se activan las actividades religiosas, y alrededor tenemos las casas de los vecinos fundadores. Se establecía la casa, un pequeño patio, un patio de un tamaño como específico, y prácticamente por fuera de ese casco urbano era la geografía que estaban las haciendas. Pues vamos a continuar pasando. Aquí tenemos este mapa de la era de 1570, pero en México, pues prácticamente esto es de un pueblo, pues prácticamente iglesia en el medio, varias casas, 30 vecinos, al lado de caminos rurales, obviamente muy análogo a lo que es el antiguo San Germán, ya que para 1573, a base de mapas antiguos, parte de los caminos que se mueven, como hoy conocemos como las rutas viejas de los pueblos, de las estatales viejas, parte de esos senderos ya existían en aquel tiempo, claro, eran más pequeños. Pues obviamente, pues gracias a esos mapas antiguos hemos podido tirar más o menos, tenemos una idea, una imaginaria de cómo estos senderos se entrelazaban para salir fuera de la región. Vamos a continuar. Tenemos aquí un plano, este mapa es bastante conocido, este fue de 1579, atribuido a Juan Ponce de León II, pero la idea de este mapa es para que vean cómo la población vivía dispersa, ya que para el 1590 el gobernador Diego Menéndez de Valdés se quejaba ante el rey de que la gente de San Germán se la pasaba viviendo en las haciendas a 10 a 12 leguas del casco urbano y solamente venía al pueblo cuando nada más había misa. Obviamente porque la ley los obligaba a ir a la misa, de lo contrario tampoco. Obviamente en aquella época esta gente pudiente tenía su casa aquí en el casco urbano, venían el sábado, se bañaban porque ese era el día principal de bañarse los sábados, pues, para estar bien aseados el domingo a la iglesia. Así que eso es una costumbre que llegó hasta mediados del siglo XX aquí en Puerto Rico. Así que vamos a continuar. Aquí tenemos otro plano similar. Lo que le quiero decir con esto es que el modelo de fundación fue similar en todas las colonias de India.
Si ustedes van a Colombia, si van a Venezuela, si van a México, van al Perú, van a ver muchos asentamientos hechos de esta forma. En Puerto Rico, como parte del imperio, pues también no fue tampoco diferente. Así que vamos a continuar, que tenemos aquí. Pues tenemos, este es conocido, el Carante, de cada 1570, como la región suroeste, Guayanilla, prácticamente que era los puntos de identificación, sería la palabra clave. Guayanilla, Punta de San Germán. ¿Qué significa? En los mapas antiguos, entre el siglo XVI y XVII, vamos a ver las referencias de San Germán en el noroeste, porque estos mapas, a pesar que se siguen en fecha, seguían utilizándose como punto de referencia prácticamente por 50 y 100 años después. Es por eso que en tiempos presentes, cuando vemos esos mapas, pues vemos, ¿verdad?, esa dinámica de aquel tiempo. Así, continuando, para que tengan una idea, en este mapa que lo publicó Herrera en el 1601, pero obviamente este mapa lo hizo el cosmógrafo en el 1573, pues Guayanilla era la referencia en aquel tiempo, el Arecibo ya existía, la isla de San Juan era el nombre de la isla, Ciudad de Puerto Rico, que es lo que conocemos como el Viejo San Juan. Ya a finales del 18, pues ambos nombres intercambian, Isla de Puerto Rico, Ciudad de San Juan. Vamos a continuar, prácticamente aquí tenemos un mapa ya, un fragmento del siglo XVIII, tenemos lo que es las lomas, arriba el hospital, abajo el casco urbano, vemos la iglesia, ven las casitas alrededor de la plaza, que prácticamente todavía en esos primeros 200 años de existencia aquí de las lomas no había cambiado mucho esa dinámica. Aquí tenemos, este mapa es interesante porque la idea de él es que yo quiero que vean, todavía en el siglo XVIII, cuando se fundaba un pueblo, en el medio iba la iglesia y alrededor van las casas. Pero ¿cuál es la diferencia ya en el siglo XVIII? Que al contrario del siglo XVI, que se establecían los vecinos, todos los vecinos, ya en el siglo XVIII se empezaban a acomodar los pudientes, los principales promotores de la fundación, y en los alrededores empezaban ya las personas a establecerse en casas y en haciendas. Prácticamente la población va creciendo en el siglo XVIII, pues obviamente la ley que de 150 años atrás ya empezaba a dejar de ser efectiva como tal. Continuando, vamos a ver prácticamente Augusto Pli, lo vieron más temprano en la mañana, 1821, 1922, Portacoeli, la parroquial, vemos las casas alrededor de la plaza. Estas casas son de las personas pudientes de San Germán de hace 200 años atrás. Prácticamente vemos la plaza que está frente a Portacoeli, todavía no existía en aquel tiempo, sino era prácticamente algo de tertulia, de acomodar ganado, mientras que arriba las actividades eclesiásticas se hacían frente a la plaza que está hoy en día en la parroquia. Prácticamente con esto ya prácticamente estamos terminando. Algunas de las referencias, mapas traídos del Archivo General de India, bibliografía de las más recientes, modernas, tenemos Pulset, tenemos también a Sepúlveda, Aridio, son más recientes, ¿verdad? Vamos a decirlo, a estar acorde con el ejercicio historiográfico. Así que prácticamente, pues algunas de mis publicaciones que hablan de fundación de pueblo, pues Historia de San Germán, nuevos hallazgos sobre el origen de Ponce, que es mi tesis doctoral. Así que aquí terminamos. Muchas gracias y bonito día a todos. Gracias, doctor. El próximo conferenciante nos va a hablar sobre una mirada al siglo XVI, antiguo partido de San Germán. Adelante, doctor Carlos Rivera Vélez. Pueden apagar la luz si quieren, me gusta dar conferencias oscurito. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Bien. Estamos haciendo conferencias interesantes, ¿verdad? No aburridas, interesantes por demás.
al igual que el compañero alcalde, el compañero Yuch, yo quiero hacer lo siguiente. Le quiero pedir a la doctora Ramonita, al doctor Hernández Cruz y al doctor Pablo que se pongan de pie. Ellos son miembros y están representando a la Academia de la Historia de San Germán. Estamos desde el 2014 haciendo investigación seria y haciendo publicaciones serias y prácticamente para balancear la historia de Puerto Rico es que hemos fundado esta academia, porque como dijo el señor alcalde, sin la historia de San Germán nosotros no podemos conocer a plenitud nuestra identidad. Yo no voy a dar una conferencia. Esta conferencia se dio en febrero del 2023 y creo que fue la segunda en la serie de conferencias donde nos hemos integrado el Círculo de Recreo, el Museo de la Historia, la Academia de la Historia, y hemos puesto un programa de casi 15, 18, 20 actividades, entre actividades virtuales y actividades presenciales, principalmente en este mismo recinto. Y yo creo que nos sentimos muy orgullosos de lo que ha pasado durante este año. Y para que lo sepan, este lunes, virtualmente también, Yamila, escucha esto, Yamila, este lunes hay una conferencia por parte del doctor Juan González Mendoza de las mujeres comerciantes en San Germán en el siglo XIX. Y de igual manera, todos los meses hacemos lo propio al menos una sola vez. Y ya el segundo volumen de la revista, pues ya está prácticamente en edición, ¿verdad, Pablo? Y debe estar haciendo también próximamente, que al igual que dijo Yuch, Tria Press también es nuestro auspiciador. Y aunque Mari no está aquí, me gustaría que le dieran un aplauso contundente a él. Ahora, como les comenté, yo no voy a repetir la conferencia. Yo lo que quiero es provocar el que ustedes vayan a ese cuaderno y lean. Es bien interesante. Yo me voy a enfocar en el siglo XVI. Yo llevo más de 10 años estudiando el siglo XVI, físicamente en España, virtualmente también desde acá, los correspondientes archivos de Puerto Rico, y lo que ustedes ven, todo lo que yo voy a hablar tiene evidencia documental. Esto no significa que todo esto sea la última verdad. Recuerden que todo está sujeto a interpretación, y lo bueno de todo esto es que ustedes van a ver que yo voy a hablar cosas aquí que complementan a lo mejor lo que dice Caldera. O Caldera dijo algo que a mí se me olvidó. Y la historia debe ser así, debe ser un trabajo colectivo donde todos nos ayudemos. Y lo que salga de ello debe ser el pan que alimente la identidad puertorriqueña progresivamente hacia el futuro. Para que cada vez nos vayamos entendiendo un poquito más y cada vez vayamos construyendo un futuro mucho más efectivo y eficiente. Así que vamos a empezar por aquí. Siempre me gusta establecer para el récord que no fueron a micrófono. ¿Dónde está? Es que me gusta agarrar el micrófono. ¿No tiene el palo? Disculpe un segundo. Sí, no vale, vale. Que a mí me gusta mover las manos, qué sé yo, qué. Pararse trincamente así, ante un micrófono, no me gusta y me quita como que... De todas maneras, siempre me gusta para el récord que los europeos no fueron los primeros que se establecieron aquí. Eso es bien importante. Así que aunque en el trabajo del cuaderno hay una síntesis de lo que hablamos en aquel momento, por lo menos quiero que sepan, ¿verdad?, que en ese momento, cada vez que usted ve un punto rojito allí, en el valle del río de San Germán, era un asentamiento indígena. Y como estamos hablando del antiguo partido, la academia se enfoca en el antiguo partido de San Germán. Tengan una idea de Ponce, de Aguada y de Cabo Rojo. Todos los puntitos rojos, de alguna forma u otra, era un asentamiento indígena, un asentamiento combinado y en algún otro punto menor, algún otro tipo de asentamiento. Pero es importante que esto quede para el récord. Yo no sé si ustedes han hecho su DNA, pero yo me lo he hecho. Yo tengo africano, tengo indígena, y entre los dos hay más del 30%. Eso nunca se lo debo olvidar. Ahora, dicho esto, también para refrescar las memorias, yo creo que esto es algo que todos conocemos, pero Puerto Rico o la isla de San Juan estaba dividida en dos partidos administrativos. El partido de San Germán, todo lo que ustedes ven de la línea roja
hacia la izquierda y el Partido de Puerto Rico. Y no hay ninguna evidencia todavía documental, aunque sí hay alguna de ellas, cuando hablamos de la fundación del pueblo de San Germán. Mira, yo personalmente creo que ahí va Juntas también, ahí también va Juanadía, y ahí también va Utuado, pero eso lo podemos hablar otro día. Lo importante es que sepan es que había dos polos administrativos en Puerto Rico, y en esas primeras décadas el oficialismo residía en San Germán. Bien importante. Seguimos por acá. ¿Perdón? Villalba también. Aquí hay varios puntos que elaboramos en aquella conferencia, no voy a ir por ellos, pero algunos de ellos interesantes. Este pueblo, en este trabajo que hemos hecho, por cierto, yo no me enfoco necesariamente en la construcción de una villa o una aldea para decir que ahí estaba San Germán, sino en el núcleo poblacional que se fue moviendo y que muchas veces cuando se movía un grupo se quedaban otros atrás. Y de ahí es donde salían esas otras aldeas, esos otros pueblos. Para que tengan una idea, por ejemplo, Cardel habla del 1511, pero ya en los libros de contaduría de España, en el 1510 hablan de San Germán. Y no es que él esté bien o que yo esté mal o viceversa, es que sencillamente recuerden que es interpretación y a lo mejor alguien archivó algo tiempo después cuando se llamaba San Germán. Pero la documentación lo que dice que en el 1510 había un poblado, una aldea a la cual se le denominaba San Germán. Lo otro que quiero destacar de aquí es que se habla de la Inquisición española. Ustedes saben la leyenda negra, que es una exageración dramática, ¿verdad?, de los enemigos de España para hacerlos quedar mal utilizando el lenguaje moderno ante el mundo. Pero en Puerto Rico, en la isla de San Juan y en San Germán, hubo también intervención inquisicional. Y aquí tenemos al experto en la Inquisición de Puerto Rico, que es Pablo. Pero también en San Germán, ¿verdad? Eso pues lamentablemente no tenemos el tiempo hoy, pero hay varios récords de interés inquisitorial en la historia de nuestro pueblo de ese primer siglo. Otra cosa interesante es el primer punto que estoy dejando adrede para más adelante. Hemos encontrado 10 mudanzas. 10 mudanzas de ese núcleo poblacional o una porción de él. Y empezó en el 1506. Yo soy de los que me alineo con Aurelio Tío, de que el núcleo poblacional de familias sangermeñas ya estaban por ahí pululando desde el 1506. Y prácticamente hay evidencia documental donde hay referencia a un Higüey en Puerto Rico, además del de República Dominicana. Inclusive hay un conflicto entre Ponce de León y un caballero por rentas de esa estructura, que es la estructura que van a ver en el cuaderno que le llaman la Casa de Piedra de la Aguadilla, que siempre se ha dicho por historia oral de que se asentó encima de lo que fue la Casa de Ponce de León. Y ahora mismo hay estudios arqueológicos corriendo por parte del arqueólogo Orlando Vélez, y la estructura es del siglo XVI, los cimientos de esa casa, que es o no la de Ponce de León. Caramba, según vayamos avanzando en la tecnología, vamos a poder dar con certeza cierto tipo de datos. Pero mientras tanto, es importante internalizar de que eso está corriendo por aquí y que San Germán en realidad, yo lo voy a decir un papita más adelante, no lo que el señor Calderón, sino otro que yo desarrollé, desde el 1506 al 1569, donde ya había gente aquí, en 2 localizaciones, fueron las 10 mudanzas que les estoy refiriendo. Mira, hay un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, hubo un robo. La isla de la Caja de Muertos se le llamaba la isla de Utías. Y yo creo que es un nombre indígena, aunque en ningún sitio encontrado, ¿verdad? Que es un nombre indígena, pero se llamaba Utías, Otías. ¿Perdón? Sí, Utías. Pero Utías, Utías, Otías, la isla del infierno, la Caja de Muertos. Ahí se encontró un tesoro bien grande en el 1599. Hicieron tremenda investigación entre los vecinos de San Germán y Coamo, había que a ver quién se lo había limpiado. Y son cosas interesantes, nuevamente, que por mí yo sigo hablando y hablando, pero vamos a brincar todo eso, porque realmente que es mucha información y vamos a varias cosas más. ¿Cuánto me queda, Pablo? Como 10 minutos.
puerto de San Germán es consistente la documentación que dice que era el puerto más importante en las Américas, estoy usando ahora como él, palabras modernas, en esos primeros 10, 20, 30 años de conquista, porque llegaban con las corrientes de España, las diferentes galeones, barcos, etc. Y aquí era que paraban, ¿verdad?, a reemplazarse con agua y otros víveres, ¿verdad?, que salían de aquí de la población. Pero bien importante ese dato, porque cuando hablemos de mapas, que me alegra que Caldera use mapas. Yo personalmente llevo 4 años trabajando en la historia de San Germán a través de la cartografía europea, 1500 a 1800, con casi 180 mapas debidamente documentados. No hay que leer historia para que ustedes puedan palpar la importancia de San Germán. Y lo voy a decir alguno que otro rapidito, pero vamos allá. Vamos ya para ir empezando a resumir aquí terminando. Esto, por cierto, esto es, no estoy seguro si no viene el cuaderno, pero esto es un fuerte que hicieron los ingleses en el área de Peñuela y otro en las Salinas. El de Peñuela para reparar barcos, fueron fuertes temporeros en madera, y el segundo para robarle la sal a los españoles, fuertes temporeros. Y este tipo de cosas se daban porque las costas eran tan amplias. Esto está documentado, por cierto. Ustedes buscan John White en el internet y buscan 1585 para que lean un poquito. Esto está documentado, esto es fuente secundaria, esto no es investigado de ahora. Estas tablas muestran, y no vamos a discutir, todas las mudanzas de San Germán y las causas para cada una de las mudanzas y cómo le llamaron al pueblo. Esa es la casa de Piedra Guadilla. Pero esto es lo interesante. Este es el orden cronológico que hemos visto en que ese núcleo de familias o individuos se fue moviendo cronológicamente entre 1506 y 1571, para ser exacto. Entre 1569 y 1571 hubo aquí, en donde estamos actualmente, o cerca, dos poblaciones de San Germán. Es interesante por aquellos que conocen esta geografía. Cuando usted va hacia el Mayagüez Mall, usted ve una chimenea a mano izquierda, luego de donde venden plantas. Esa chimenea que está ahí es un asentamiento hispánico indígena. Y es bien rico. ¿Sería allí? Nadie sabe. O también sabemos que en Minilla hay un yacimiento indígena bastante grande, pero por ahí también hay minas de cal viejísimas, de tiempos de España. Esas son las interrogantes interesantísimas que hacen el historial tan interesante. Ese es el primer mapa, y nuevamente yo creo que voy a esperar 5 minutos más y liquido aquí. Ese es el primer mapa donde se refieren a San Germán, el mapa de Juan Vespucci. Tuve la oportunidad de ir la semana antipasada a la National Hispanic Society en Nueva York, que es una de las joyas más desconocidas que tiene Nueva York, y aunque no pude ver el mapa porque lo tenían empaquetado, porque lo prestan mucho, ese es el mapa que hemos encontrado, que en el 1526 hace la primera referencia a San Germán. Prácticamente la referencia que están haciendo no es que sea esa la punta de Aguadilla, esa es la punta del Rincón actual. Y como ustedes vieron en el mapa que les presenté anteriormente con los circulitos, la gran mayoría de la actividad estaba pasando en esa área en particular, y puede que eso haya sido la intención. Pero es la primera vez que lo hemos encontrado y seguimos buscando, porque me gustaría encontrar algo mucho antes, pero hasta ahora no. Y siguiendo con mapas, aquí nada, yo solamente quiero que vean donde están los circulitos, ya entre el 1539 y 1560. Este es el famoso mapa de Alonso de Santa Cruz, que nadie puede ponerle fecha, aunque uno lee el trabajo donde tiene una fecha. Lo que se dice es que entre el 1539 y 1560 él hizo su islario, y cada uno de los mapas no tenía una fecha en particular. Pero es interesante ver, vayan nuevamente al mapita que yo desarrollé criolllamente. Miren, en el área de la Guada, un asentamiento. La simbología en la cartografía es bien importante. Miren, en la desembocadura del río Guaurabo, otro asentamiento. Y miren qué interesante en el área, que lo más seguro es el área de Guadianilla. Así que si uno se deja llevar por el Guadianilla, y sabiendo que más o menos 1500
50 y los 60 hubo un movimiento, es bien probable que aunque no esté identificado sea en Guadianilla. Aquí tenemos otro ejemplo de mapas que no lo voy a describir nuevamente. Aquí tenemos otro más y en todos ellos se destaca la villa de San Germán, el poblado de San Germán, y uno va viendo en la cronología cómo con la simbología la ciudad de Puerto Rico va agarrando más importancia. Pero ¿saben qué? Eso es a modo de excepción. Hubo un mapa que le llamó a la isla de San Juan San Germán. Y yo creo que yo no lo tengo aquí, porque no creo que eso fue en esa conferencia. Aquí pueden ver otro mapa donde ven cómo se van formando las diferentes poblaciones. Ay, miren lo traje. Miren eso, miren ese mapa interesante. ¿Cómo se llama la isla de San Juan allí? Luis Purcell, lee qué dice allí. No veo Luis Purcell. Dice San Germán. Y nada, es simpático, es curioso, a lo mejor fue una equivocación, pero está documentado. Y es un mapa de 1682 y le trajo la combinación de mapas de España y mapas de enemigos de España. Recuerden, la cartografía en esa época era una herramienta estratégica y de inteligencia militar. Es interesante ver, por ejemplo, uno lee mapas alemanes, mapas holandeses que saben el detalle de Puerto Rico. ¿Ves? Miren ese mapa, jóvenes. Ese mapa es Inglaterra, eso no es España. Miren la población de la Villa de San Juan, que creo que por ahí, si no me equivoco, el trabajo de los niños que preparó Yuch y el museo, creo que ese es uno de los que destacan. Pero miren la villa, qué interesante la Villa de San Germán. Inclusive rompe los esquemas de las ciudades tradicionales con 3 iglesias. Bueno, para ir finalizando, miren todos los nombres con el cual en el siglo XVI se conocía San Germán. Y lo voy a leer porque es que me gusta leerlo. Villa o pueblo de San Germán, pueblo nuevo, pueblo viejo de Puerto Rico, San Germán el Nuevo, San Germán el Viejo, Villa de Guadianilla, San Germán de la Guadianilla, Salamanca, San Germán de Santa María, San Germán de la Nueva Salamanca, que yo creo que es bastante conocido por nosotros, la Nueva Salamanca, Guadianilla la Vieja, Villa de Salamanca y Villa de Culebrina. Ese es bien interesante, porque ese todavía viene en el año 1594 y todavía en ese se refiere a la Villa de Culebrina. Evidencia adicional de que había gente que quedó atrás y siguieron poblando esa área a todos los riesgos habidos y por haber. Ya para finalizar, yo sé que el tema de los ataques a San Germán es interesante. Hemos encontrado hasta el momento, en estos 10 años de estudio, más de 44 ataques ya documentados. No son 10, 20, 15, y de los cuales 21 son de corsarios franceses. Los corsarios franceses trabajaban con paga oficial para hacerle daño al enemigo. Pero también hay de portugueses abajo, hay 2. Hay de corsarios sin identificación, que pudieron haber sido ingleses, pudieron haber sido franceses. Yo me vine abajo que sean ingleses. Pueden ver 3 corsarios ingleses. Y por cierto, los que nos han dicho a través de la historia que nuestros indios eran dóciles y que dieron la bienvenida, y que todo esto quizás se convirtió en un factor geopolítico más adelante, no fue así. No fue así. El indio puertorriqueño, junto con el indio caribe, que era su enemigo, supuestamente integraron fuerzas, muchas veces para sacar al invasor. Y ahí solamente, por lo menos hemos encontrado 12 ataques documentados. Pero siempre la crónica refiere que hubo muchos más. Pero no los podemos reconocer, porque en realidad pues, no está la evidencia. Así que hay mucho más. Yo espero que haberlos provocado para que pueda ir al cuaderno y empaparse un poquito más. Así que muchísimas gracias. El próximo panelista es el compañero que nos va a hablar sobre la vida en Puerto Rico en el siglo XVI. Fíjense que los primeros 2 nos hablaban de los 1500, ahora nos van a hablar de los 1600. ¿Es así, verdad, doctor? ¿No?
Perdónenme. 18. Nos hablaba de los 1500, principios de 1600, ahora nos van a dar de los 1700. Doctor Luis Purcell. Buenos días, gracias por acompañarnos y llenar un salón, porque cuando uno viene a presentar y sobre todo cuando uno viene de lejos, llena, ¿verdad? Satisface ver mucha gente interesada en escuchar lo que uno tiene que decir, que es historia que no a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Hemos estado escuchando relatos de dos personas por encima de ser historiadores, dos personas que respeto mucho. Yo tengo un artículo también en el cuaderno, el nombre oficial en el cuaderno, así el panfleto. En el cuaderno yo voy a hacer una cosa, voy a bajar el telón al siglo XVI. Ahí está el artículo con información sobre la villa de San Germán en el siglo XVI, fuente primaria, archivo de Indias, cartas de gobernadores, y voy a subir el telón en el siglo XVIII. Toda la información que yo comparto con ustedes sale de la investigación realizada para un proyecto que se llama La Vida en Puerto Rico, que ya tiene 2 entregas, siglo XVI, siglo XVII, y estoy a punto de terminar el siglo XVIII. La gran diferencia entre el siglo XVI, el XVII y el XVIII en términos de documentación es que las cartas de los gobernadores son menos, no están digitalizadas, o sea, no están disponibles para un investigador que no puede llegar hasta Sevilla. Y eso, lo que sí está digitalizado son las cédulas y las provisiones de los reyes. ¿Qué es una cédula o una provisión? Es la carta, la correspondencia que mandaba el rey con una instrucción o una orden. Y en muchos casos contestan las cartas de los gobernadores y en otros casos las cartas de los gobernadores contestan las cédulas o las provisiones. Por consiguiente hay una continuidad en términos de el tipo de información que estamos compartiendo. Le comentaba a una nena, la hija de Pablo y Dalila, que está aquí con nosotros, que cuando se habla en términos generales, y eso es muy común en la historiografía puertorriqueña, siglos XVI al XVIII, le hacemos un desfavor al tema que estamos trabajando al sumar los 3 siglos. ¿Por qué? Porque los siglos XVI y XVII tienen en común una misma monarquía, una misma dinastía, eran los Austrias, los Habsburgo. El foco de aquella gente no era América, era Europa, retener las posesiones del Sacro Imperio Germánico, y lo que se hacía era ordeñar la vaca de América, que no se llamaba América, eran las Indias, para financiar. Ese dinero llegaba a Sevilla y pasaba automáticamente a las manos de los banqueros alemanes e italianos que habían prestado dinero para financiar las guerras de los Austrias en Europa. Baja el telón cuando muere Carlos II en el mismo año 1700, es el que le dicen el hechizado. Él tenía una serie de problemas porque era producto de endogamia, inbreeding en buen puertorriqueño, hijo de primos hermanos con primos hermanos con primos hermanos. Él nunca tuvo hijos y él nombra sucesor a un Borbón, un francés que eran los archienemigos de España por décadas, por no decir siglos. Esos ataques de los corsarios empiezan en las guerras de Carlos V, para nosotros V, pero realmente en España es Carlos I de España, V de Alemania. El que lo usara V nos da una idea de cuán importante era Europa para el rey de España. De hecho, que cuando llega a España no hablaba español, él hablaba borgoñés, ni siquiera francés. Y los Borbones entran a España de la mano del abuelo del nuevo rey, que era nada menos que Luis XIV, el rey Sol. El rey Sol era un rey autoritario, absolutista, todo el poder estaba alrededor de él. En el caso de los Austrias, el gobierno se corría con una serie de consejos. Estaba el Consejo de India. ¿Qué hace un consejo? Aconsejar. Había un grupo de expertos, de personas que orientaban al rey sobre las decisiones que se tenían que tomar. Cuando de Puerto Rico se escribía y se pedía, por ejemplo, fundar la villa de Villanueva, que la comentó el doctor Caldera, que el propulsor de esa villa era el obispo Alonso Manso, y el propósito precisamente de fundarla era
tener un pueblo en el camino entre San Juan y San Germán. De hecho, Villanueva presentó un listado de vecinos, ya él tenía la gente que venía a poblar, por aquello no pasó del papel, por una serie de razones, y la idea también era poner un pueblo donde hubiese autoridad, porque había muchos indios, estamos hablando de 1540 y pico, 33, había muchos indios sueltos que estaban robando por las carreteras, y las carreteras eran realmente el camino real, que eran los mismos antiguos caminos indígenas. Siglo XVIII, por consiguiente, desde el punto de vista administrativo, todo lo que usted se aprendió, incluyendo la paleografía, que es la manera de escribir, que es como todo abreviado, eso cambia, porque en el siglo XVIII ya usted no encuentra la paleografía. Ya usted no encuentra ni siquiera el término Indias. En el 1701 ya está el rey hablando de la América, no las Américas, la América. O sea, hay una discontinuidad bien marcada. Tenemos que hacer una separación. La discontinuidad es a nivel administrativo, porque los procesos sociales, que es lo que nos interesan a nosotros, bueno, algunos de nosotros, hay quienes se enfocan, ¿verdad?, en la parte del estudio del poder, el ejercicio del poder, etc. Los procesos sociales continúan. Yo lo que pretendo hacer en los próximos minutos, darle continuidad al artículo que está publicado, tocando unos temas que para ustedes, pues, después que lean, van a decir, esto a lo que se refería, son unas pinceladas que recogen diferentes aspectos de la vida en Puerto Rico en el siglo XVIII, concretamente en San Germán, porque hay muchas referencias a San Germán dispersas, pero están ahí, es cuestión de buscarlas, en la documentación. En la documentación, no hablemos de las cartas de los obispos, pero los obispos hacían visitas a cada uno de los pueblos y documentaban. Yo tengo aquí unos datos de la visita a San Germán, y esto era Troya. O sea, los problemas, él los llamaba los pecados, de la Villa San Germán eran serios, ¿verdad? Y ahí no quiero entrar, tampoco quiero entrar, y eso quería proponerle al doctor Carlos Rivera Vélez, en la rebelión de San Germán del 1702, que es un evento interesantísimo. El doctor Francisco Moscoso publicó un libro, el doctor Luis Mora publicó también otro libro, perspectivas bien diferentes. Yo tengo en La vida de Puerto Rico en el siglo XVIII el capítulo de San Germán, casi todo está cubierto ahí, una perspectiva bien diferente. Moscoso lo ve como una lucha casi separatista contra la corona. Realmente estaban contra el gobernador de turno, porque era muy listo, ¿verdad? Abajo el gobernador que viva el rey, porque el rey, irte contra el rey, pues te podía salir bien caro. El gobernador te podía meter preso o darte una multa. Los iba a invitar a una mesa, quizás podemos hacer una mesa redonda, donde desde varias perspectivas, porque tú lo has cubierto y tú también lo has cubierto, podamos plantear diferentes perspectivas a un mismo evento, que es un grupo de sangermeños que se resiste primero cumplieron ser llamados desde San Juan por el gobernador para mandar soldados que defendieran el presidio de San Juan, porque tan pronto entran los Borbones a España, los antiguos reyes, los primos de los Austrias, declaran la guerra a Francia y a España, y empieza la guerra de sucesión. O sea, el siglo de sucesión española. Comienza el siglo con una guerra y una isla que nosotros la vemos en mapa pequeña, pero no había carro. Yo llegué aquí de Ponce en 25 minutos. Antes no eran 25 minutos. Pues tenía que caminar rato, pues mandar toda esa gente a San Juan. Inicialmente se hizo, pero ya en San Juan empezaron a utilizarlo con otro propósito y empezaron entonces los problemas, aparte de que hubo un caso de un contrabando en Maya, pues que pertenecía a San Germán. Dijeron que eran los sangermeños los que estaban contrabandeando, y les pusieron una multa de 2.500 pesos a todos los vecinos, y gracias a ese pleito tenemos un listado de todos los jefes de familia de San Germán en el 1702, incluyendo mujeres. Y si no pagaban, los arcabuceaban, los iban a fusilar a todos. Pues el hombre perdió la cabeza. Dicen que él murió a los 3 años de Puerto Rico de un ataque al corazón, de un mal rato que pasó, de una carta que recibió, no sé si fue de Puerto Rico o desde España.
Pues entonces, las pinceladas que les quiero dar de San Germán, la primera es sobre el poblado. De hecho, en el artículo yo toco el tema de la campana. La campana que ha puesto, que le sirvió, yo creo que lo hicieron a propósito. Envías a la campechada, vamos a sacar en la prensa la campana y todo el mundo va a estar pensando en San Germán y después de la promoción vamos todos para San Germán. Esa campana, no sabemos si es esa, ¿verdad? Porque ahora van a averiguar si van a estudiarla. Aquí en San Germán había una campana colgando de un árbol porque no había iglesia. La iglesia creo que era de madera y desde San Juan el gobernador pedía que se la mandaran para ponerla en una de las iglesias de la capital. Pero el poblado era, como lo describió el doctor Caldera, Juan Daván fue uno de los gobernadores. Irónicamente, Juan Daván no está incluido entre las miradas del siglo XVIII, que está O'Reilly, que está Millares. La de Daván es mucho más corta, pero es una carta donde él repasa la población de Puerto Rico, los pueblos de Puerto Rico, y él habla concretamente de San Germán diciendo, y cito, las pocas casas levantadas en ella están de continuo vacías y solo ocupadas los días de fiesta por sus dueños familiares, el corto tiempo que ha de menester para vestir la ropa con que oyen misa y quitársela después. O sea, tenía la ropita, venía, me la puse, fui a misa, se acabó la misa, me quité la ropita y me fui para mi hacienda a trabajar la tierra, porque todo el mundo vivía en la tierra, o sea, no había bancos, no había marshalls, donde tú podías ser un empleado, tú tenías que trabajar tu tierra. Algo que quiero destacar, que a veces se nos pasa desapercibido, a pesar de que el tesoro de los sangermeños lo tienen muy presente, es la calidad de las familias de San Germán. En el artículo yo cubro la hegemonía y lo que era un problema para San Juan, que todos estaban emparentados en Cabildo, todos eran yernos de Martín de Quiñones o de Montalvo. Fray Íñigo Abad y la Sierra reconoce la calidad de los sangermeños diciendo que en esta villa se mantienen algunas de las familias más antiguas y distinguidas de esta isla. Para este proyecto de la vida en Puerto Rico en el siglo XVIII, yo acompaño el trabajo histórico con un diccionario biográfico que tiene, en el caso del siglo XVIII, 12.000 biografías. Y lo que voy a hacer con ustedes es compartir con ustedes nombres de personas de San Germán que salieron de la villa a poblar el resto de la isla, porque, según se explicó, el proceso de fundación de pueblo, que iba de la mano muchas veces de la demolición de los hatos ganaderos, fundar un pueblo quería decir, hay solares disponibles para el que esté dispuesto a trabajar. Yo encuentro, les voy a leer algunos, Agustín Pérez, natural de San Germán, que casa en Arecibo en 1720. Cristóbal Barbosa, todos son naturales de San Germán, no voy a repetirlo. Vivía en Bayamón, donde se casó con Gregoria Dávila. Juan de Chavarría y Parraguirre, que era hijo de un señor que había sido escribano en San Juan y después lo mandaron a San Germán, pues ese muchacho nació aquí en San Germán, pues lo casó en San Juan. Victoriana de la Cruz casó en Bayamón en 1705 con un español que se llamaba Francisco Moreno. Dionisio de Aponte, hijo de Isidro y Juana Montero, casó en Mayagüez. Los de Mayagüez los voy a dejar afuera porque son montones, que de San Germán vivían casan en Mayagüez. Claro, cuando Mayagüez ya es parroquia, posiblemente ya vivían allí y habían sido vecinos de San Germán. Juan López de Victoria, de la familia emblemática de San Germán, natural de San Germán, morador en Bayamón, casado con doña Úrsula Martínez de Mato, tuvo un montón de hijos que casan también en Bayamón. Don Gaspar Martínez de Matos, natural de San Germán, casa en Bayamón con doña María Juana López de Victoria. Juan Martínez de Matos, natural de San Germán, casa en Caguas, en el Piñal, en el 1766. Por aquí ya estamos empezando a ver la demolición del hato de las dos Caguas y dos o tres hatos más que hacen disponibles tierras para que las cultivaran. Este casó en Caguas con otra sangermeña, Agustina de Flores. Martín de Medina casó aquí en San Germán con Juana de Mercado, pero sus hijos todos casan en Caguas y el viudo casa en Caguas en el 1908. Juan Luciano de Mesa casa en Caguas también en 1773.
Miguel Ramírez era capitán de la compañía de Guaynabo. Y como es que tengo otra serie de personas sangermeños que abandonaron las lomas y sus atos y haciendas y se establecieron en nuevos terrenos, expandiendo esa semilla, esa familia distinguida que había observado Efraín. Luego de esto quería compartir con ustedes un tema sobre San Germán autónomo. Yo estuve aquí una vez hablando de San Germán rebelde, visto las acciones de autonómicas de San Germán desde la óptica de los gobernadores. Ahora en el siglo XVIII la retomo porque San Germán tenía derecho a las cosas que estaba haciendo por una serie de cédulas, inclusive estaba muy pegado, muy de cerca a la Real Audiencia de Santo Domingo. Cuando Gutiérrez de la Riva, el que se murió del ataque al corazón del mal rato que pasó con una carta, él había, todas las cartas que recibía del gobernador, del rey, eran dándole espaldarazos por todo el trabajo que había hecho, hasta que se metió con la gente de San Germán. Ahí el rey le dijo, y cito, está hablando el rey al gobernador: vuestra señoría molesta y ultraja a los naturales de esa isla y con especialidad a los vecinos de la villa de San Germán, a quienes para atemorizarlos y sacarlos sus intereses, los amenaza vuestra señoría diciendo públicamente que tiene más jurisdicción sobre ellos que yo y los priva de que no interpongan apelación ninguna a pleito vuestro ante usted. Y han llegado a tan extremo las hostilidades que ejecutan sus personas y haciendas cuando pasan de sus pueblos a esa ciudad a vender su género. Cuando querían regresar de San Juan para acá tenían que pagar dinero, porque si no, Gutiérrez de arriba no los dejaba salir. Y esto le costó un buen jalón de orejas de parte del rey, que le dio junto con la Real Audiencia de Santo Domingo un fuerte espaldarazo a la villa. San Germán Atero, hablamos de estancia. San Germán era tierra de atos. Un ato es una finca de ganado, ¿verdad? Se criaba vaca, se criaban por la carne, por el cebo, no había vela, tú tenías que hacer tu propia manteca, ¿verdad? Para iluminarte. Se tomaba leche, se sacaba cuero, que o se exportaba o se usaba para zapatos, correa, lo que fuera. En el 1775 se hizo un inventario lamentablemente no está el inventario, se hizo un censo de atos y se contaron 234 atos en todo Puerto Rico. Dice que San Germán tenía 18 de los 234, ¿verdad? No llega al 10%, pero cuando se decide establecer el sistema que había en Cuba de las milicias disciplinadas, había un problema de cómo lo vamos a uniformar. Entonces los dueños de atos, muy listos, le dicen al rey: yo pago, yo aporto dinero para pagar los uniformes, si tú me das título de propiedad sobre mi tierra, porque la gente tenía la tierra pero no tenía título. Y se acuerda que los dueños de atos iban a pagar, tengo aquí 3 cuartillos de real por cada cuerda de frente de los atos. Un cuartillo de real es nada, o sea, 8 reales hacían $1, pues, y los cuartillos eran la moneda fraccionaria del real. Pues pagaban 3 cuartillos por cuerda de frente de ato y un real y un cuartillo por el de hacienda. San Germán pagó 526 pesos, solamente igualado por Humacao con 525. ¿Qué me dice eso? Que entre San Germán y Humacao tenían la mayor cantidad de atos, los atos en San Germán y Humacao ocupaban la mayor cantidad de tierra que en otros pueblos de la isla. ¿Quiénes eran el 3 y el 4? Caguas con 469 y Coamo con 460. Voy a ver qué más les tengo para compartir. La educación. La historia de la educación de Puerto Rico, que se habla y se destaca la falta de maestros, la falta de escuelas. Sin embargo, en su memoria, O'Reilly en el 1765, que vino a hacer como una auditoría general de cómo estaba la isla, él dice que había una escuela de niños en San Germán, igual que la había en San Juan.
y decía que fuera de San Juan y San Germán nadie sabía leer. ¿Qué me está diciendo esto? Que los niños de San Germán sí sabían leer porque tenían una escuela. En el 1773 había un presbítero que se llamaba Bernardo Antonio Segarra, al que le habían quitado el ingreso que recibía de los diezmos. Él no es bobo y él piensa cómo yo puedo recuperar mi dinerito, y él propone establecer una cátedra de latinidad, enseñar latín en la villa, y le iban a pagar con el mismo dinero, con la misma fuente que era el diezmo, pero el rey no estuvo de acuerdo porque dijo: esto es lo que estás, y se lo dijo literalmente, tú lo que quieres es que te paguemos nosotros con el diezmo, cuando realmente el maestro lo paga el municipio, le correspondía al municipio. Mucho más tarde, en 1795, San Germán pide al gobernador que mandara no uno, dos maestros de primeras letras, que es leer, escribir, sumar, restar, y latinidad, y en ese caso se le dio una licencia a Domingo de la Rosa para establecer una cátedra de latinidad. Uno más, una pincelada más. San Germán indio. Cuando hablo de indios tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en el siglo XVIII. Los indios en Puerto Rico, como bien dijo Carlos, todos los que nos hayamos hecho la prueba de ADN, nos habremos dado la sorpresa agradable en unos casos, desagradable para otros, ¿verdad? De que tenemos mucho más de lo que nuestro fenotipo presenta. El fenotipo es tu apariencia, el fenotipo es lo que está en tu gen, ¿verdad? Y a todos nos ha salido ADN indígena, una mayor cantidad, otra menor cantidad, pero ese indígena desde bien temprano en el siglo XVI ya está mestizado. En Cuba hubo una situación en el siglo XVIII que había un pueblo de indios, pero cuando va el obispo dice: estos no son indios, estos son mestizos, ¿verdad? Con un fenotipo que tiraba a más indígena que otra cosa, pero indio no eran. En San Germán había una compañía de indios en las milicias urbanas, y dice Efraín Niguabat, que es otro de los que escribe Memorias en el 18, hay formado una numerosa compañía de estos indios, bien que ya son pocos los que no estén mezclados con otras castas. Está reconociendo, si hay muchos indios en esa compañía, pero casi todos están mezclados. Y si me quedan 2 minutos, les puedo cubrir el tema del bochinche del San Germán Pecador, que es como de Villa Marco, San Germán Pecador. En la visita de 1798, el obispo Sengotita estaba alarmado con San Germán, no iban a misa los domingos, los días de guardar, trabajaban lo que estaba prohibido, trabajar un domingo estaba prohibido, era día de descanso, era día de ir a dar gracias a Dios, o se metían en fiestas ocupándose en diversiones y en ejercicios mundanos, decía el obispo. Después se condenó el cumplimiento de otros sacramentos, lo que refleja que había una laxitud en el cumplimiento de todos los preceptos, ¿verdad? Pero Sengotita no tiró la toalla. Él mandó al párroco, y cito, a que obligara a rezar el rosario. Él era muy del rosario, a rezar el rosario, y decía, y cito, para que resonando la alabanza de esta soberana reina, huya confuso el demonio cuya cabeza quebranto. No parece que estamos oyendo a Gille Ávila, ¿verdad? Pero era el obispo Sengotita. Estos rosarios tenían un lado positivo y un lado negativo, y era que se juntaban hombres y mujeres, algo que se trataba de evitar, hacer bailes, juegos y otras diversiones que no se especifican, y decía el obispo, y cito, que no solo se pierden a sí mismos, sino que pueden ser causa de la ruina de otros, sin advertir las madres de familia que en estas diversiones sacrifican a sus hijas, conduciéndolas a estos contagiosos concursos, cierra cita. Y los padres de familia permitían a sus hijos trato libre y licencioso con los de otras familias. Esto, desde la perspectiva del obispo, era una ofensa a Dios, por lo que se pedía a los padres impedir el trato y comunicación entre familias, que hay personas que no fueran parientes. Y yo creo que con esto termino. Quizás, Pablo, una postdata: el ataque
el asedio británico a San Juan 1797, entre los pocos españoles que murieron había 3 sangermeños. Estaba Juan Bautista Martín, hijo de Antonio y Margarita, murió de un bombazo, lo enterraron en la catedral. Fabián Torres, natural de San Germán, soldado de la 2ª compañía del 2º batallón, murió de una bala de cañón en el fuerte San Antonio, era el fuerte que estaba en el puente que llevaría a lo que hoy en día es Miramar. Y José de Córdoba era natural de Coamo, pero vecino de San Germán, murió igualmente de una bala de cañón en el fuerte San Antonio. Estos son los datos que quería compartir con ustedes en esta mañana. Muchas gracias. Wow, la verdad es que tener información histórica sobre San Germán, de fuentes de primera, de personas que se pasan la vida estudiando, eso es de un valor extraordinario. Vamos a abrir un momento de preguntas, pero la verdad es que este pueblo de nosotros se las trae. O sea, además que tenemos la campana que estaba en la leyenda del libro Dr. Torres Oliver, que no deben pasar sin visitar el Museo de Arte donde está la campana. Pues tenemos un cañón de los corsarios que atacaban a San Germán aquí. Tenemos unos túneles donde hacían cosas que no se puede uno pensar, ¿verdad? Decían que hacían hurto, contrabando, y ahora hablan de San Germán pecador. Bueno. ¿Alguna pregunta, compañero? Adelante, Joyce. Muchas gracias, Joyce. ¿Tiene alguna pregunta para el panel? Sí, yo quiero que ustedes son historiadores que, por favor, de qué manera el pueblo
muchísimo gusto. Nos podemos sentar conmigo. Sería Montagrama. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Agradecemos y reconocemos la labor de los panelistas y obviamente conocer a Puerto Rico, conocer a San Germán es muy difícil. Pero la pregunta específica es que aquí se me confunde los términos de villa, poblado, municipio. Hacía falta una cédula para hacer una villa. ¿Qué tenía que ver también el Sotomayor en la historia de San Germán? La verdad que fundó la villa de Sotomayor. Bueno. Sí, excelente pregunta. Pues en la era española, es decir, siglo XVI hasta el XIX, lo que es término de pueblo, ahora sí, pueblo, villa, ciudad, era una especie de escalón urbanístico. En el siglo XVI, pues prácticamente pues ese escalón urbanístico, para fundar un pueblo que era el escalón más bajo, eran 30 vecinos. Ya el segundo escalón era una villa, había que tener 50 vecinos, 50 cabezas de familia, vamos a decirlo de esta forma. Pues ¿cuál es la diferencia ya entre una villa y un pueblo? Es que el pueblo tiene un cabildo, una mesa capitular, en donde vamos a traerlo en tiempos modernos, muy parecido a lo que es una legislatura municipal. Vamos a traerlo en términos modernos, para que tengan una idea. Pues en ese cabildo estas personas que ocupaban los cargos, que era el alcalde ordinario, el fiel ejecutor, que se encargaba de la economía, el regidor que se encargaba de administrar el pueblo, el alcalde ordinario era como es decir, el juez, la persona que daba los castigos. Pues obviamente la villa iba a tener ese cabildo, y ese cabildo iba a cubrir una jurisdicción terrenal, que en el caso de San Germán, todo lo que estaba al oeste del río Jacagua, es decir, el Juanadía hoy en día, y la parte oeste de Camuy, todo eso era parte del Cabildo de San Germán, es decir, 23 pueblos que ya hoy en día están ya diferenciados. La parte este del río Jacaguas, es decir, todo lo que estaba al este de Camuy y de Jacagua era del partido de la ciudad de Puerto Rico. Así que por más de 300 años, pues, esa división territorial pues estuvo marcada, eso es una diferencia. Ya la diferencia entre villa y ciudad era la cantidad poblacional, y el cuerpo de cabildo pues tenía unos miembros extras, es decir, y dinero, bien importante, gracias doctora por la indicación. Pues por lo tanto, pues en Puerto Rico, en la isla de San Juan, pues esos tres escalones fueron bastante evidentes hasta finales del siglo XIX. Pues en el caso de la ciudad, Puerto Rico no vino a tener una ciudad hasta mediados del siglo XIX, que fue San Germán, que tuvo el título de ciudad, y otras más también que se dieron. En América, es decir, en Nueva España, en el Perú, también habían ciudades sobre ciudades que eran cabecera regional por encima de otras ciudades, pero obviamente esto se daba en Perú y en Nueva España, que eran las dos colonias de mayor importancia, vamos a decirlo de esta forma, en términos monetarios, en los primeros 3 siglos. Así ya estos términos de lo que es municipio, vamos a traerlo como tal para seguir contestando la pregunta. A partir de 1812, el antiguo cabildo se elimina, ya que la Constitución española pues estableció en sus jurisdicciones, en vez de estos cabildos administrar grandes distancias, pues cada pueblo establecido va a tener un municipio, es decir, un ayuntamiento con una junta municipal, que el presidente de esa junta iba a ser el alcalde de mayor voto entre la población de ese tiempo, era el que iba a presidir. Pues obviamente cuando vemos los documentos, pues vemos el alcalde de mayor voto ocupando la presidencia. Claro, bien importante, a través del siglo XIX, varias legislaciones en España, incluyendo la de 1869 con la gloriosa, obviamente le da cambio a la municipalidad, pero prácticamente la base del municipio, que todavía llega hasta tiempo moderno, viene de 1802. Lo que ya en términos de aldea, en términos de poblado, pues ya vienen viendo términos de jerga de la ciudad, de los pobladores. Pues prácticamente cuando buscamos el diccionario de autoridades, que es referente a la lingüística de los criollos
desde el siglo XVI al XVIII, pues nos dan estos términos, estas diferencias que nos ayudan a entender cómo se comunicaban las personas en X periodo. Por eso es que yo siempre he dicho, hay que mirar la historia desde su perspectiva, de su momento. No podemos mirar el pasado pensando como en el presente. Así que a la hora de historiar cada periodo, hay que ver cómo funcionaba ese periodo, porque obviamente las cosas que existían en ese periodo, pues la gente se comportaba según esa dinámica. Por eso, ¿verdad? Cada parte en particular pues tiene su dinamismo. Más o menos, pero haber contestado la pregunta, ¿verdad? Con estos términos, ¿verdad? Que son asociados a lo que es la parte de historia de administración. Vamos a decirlo de esta forma. Gracias. Gracias a ustedes que me están indicando que se está terminando la transmisión. Así que vamos a tomarnos un minuto porque va a venir un nuevo panel con nuevos temas. Dentro de pronto va a estar con ustedes el doctor Juan Hernández Cruz hablando de estructuras arquitectónicas sangermeñas y el señor David Nazario sobre la iglesia San Germán de Auxerre, Monumento Nacional Histórico. Así que vamos a coger un break, cambiamos de mesa, pueden ir al baño, hay agua. Déjenme decirle también que solamente